Ratifico nuestra más firme e incondicional solidaridad con el hermano pueblo venezolano, con el gobierno legítimo del presidente Nicolás Maduro Moros y con la revolución bolivariana iniciada por el comandante Hugo Chávez Frías, que enfrentan con firmeza la embestida desestabilizadora y la guerra económica y mediática de quienes pretenden barrer las conquistas políticas, sociales y económicas que han beneficiado a millones de ciudadanos que durante siglos vivieron en condiciones de pobreza, injusticia y desigualdad. Es motivo de profunda preocupación el inaceptable intento del secretario general de la Organización de Estados Americanos de aplicar la llamada Carta Democrática Interamericana para intervenir en los asuntos internos de Venezuela. La declaración de nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores explica la posición de Cuba y me exonera de entrar en detalles. Solo reitero en nuestra opinión que la OEA, desde su fundación, fue, es y será un instrumento de dominación imperialista y que ninguna reforma podría cambiar su naturaleza ni su historia. Por eso Cuba jamás regresará a la OEA. Quiero agradecer la declaración que ha sido aprobada por esta séptima cumbre, el proyecto de comunicado especial donde se reafirma el respaldo a la iniciativa de diálogo convocada por el gobierno bolivariano que presido, con el apoyo de UNASUR, de los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero, Leonel Fernández y Martín Torrijos de España, República Dominicana y Panamá, quienes han comenzado un proceso para la búsqueda de un diálogo con la oposición venezolana. Creo que no es secreto para ninguno de ustedes lo difícil que ha sido para Venezuela durante 17 años de revolución democrática, constitucional, tratar de incorporar por las causas del respeto a los derechos humanos, a las libertades, a la democracia, lo que ha sido y es la oposición venezolana. Reincidente en varios momentos en eventos de violencia, reincidente en varios momentos en eventos de golpes de Estado, en intentos de golpes de Estado, de quiebre de la estabilidad y el derecho constitucional de la democracia venezolana. Bueno, escuchábamos las palabras del presidente cubano Raúl Castro Ruz, también del presidente venezolano Nicolás Maduro Lázaro, haciendo referencia a uno de los 3 documentos que se aprobaron en esta cumbre. Hubo una declaración de La Habana, por supuesto, un plan de acción también, pero también hubo un comunicado especial. ¿Qué importancia desde el punto de vista diplomático y político ha tenido este documento? Bueno, cabe la menor duda, Oliver, hacía falta ese comunicado especial. Es decir, Venezuela está en estos momentos en una situación muy tensa. Muchos analistas coinciden en plantear que la oposición quiere llevar a ese país a un estado de guerra civil, a una crisis humanitaria y justificar la guerra no convencional, es decir, la intervención extranjera. El diálogo es importante, es lo que está subrayando la Asociación de Estados del Caribe, para preservar a América Latina como una zona y el Caribe como una zona de paz. Y es importante además porque yo creo que eso es una de las cosas que llama la atención en esa declaración, que puntualiza lo que la guerra mediática quiere desconocer. Es decir, es el gobierno bolivariano el que permanentemente ha estado llamando a la oposición a ir a un diálogo franco, abierto, transparente,
para tratar de encontrar soluciones a los problemas de Venezuela, y no con el gobierno de Nicolás Maduro. No olvidemos que después del golpe de Estado en el año 2002, abril del 2002, en cuanto Chávez regresa al Palacio de Miraflores, lo primero que hizo fue llamar a la oposición a que se comportara dignamente, a un diálogo para tratar de buscar una coexistencia dentro de los cánones constitucionales, dentro de las leyes del país, el respeto a los poderes democráticamente elegidos por el pueblo. Esa es la esencia mayor que le veo a este comunicado especial, que subraya precisamente eso, porque el propio Zapatero, el presidente del gobierno español, en unas declaraciones de hace unas horas, declaraba que precisamente lo que empieza es un proceso duro, complejo, difícil. No tanto, te insisto, yo creo que ha encontrado más consenso dentro del gobierno que preside el compañero Nicolás Maduro por dar paso en la búsqueda de una solución, sino por la oposición. Fíjate si tal es así, que cuando se reunieron con la troika de expresidentes, es decir, Rodríguez Zapatero, Martín Torrijos y Leonel Fernández, y se reúnen, la propia MUC, el movimiento de la derecha, empieza a cuestionar esa zona de diálogo, porque no hay ninguna voluntad realmente de encontrar soluciones, a tal grado que el propio secretario ejecutivo de la MUC, Jesús Torrealba, Chu Torrealba, declara, no para los chavistas, sino para los propios partidos que integran la MUC, de que o dialogamos o nos matamos, porque está consciente que se está llegando a un momento muy complicado en la realidad venezolana. Pero entonces todo parece indicar que el objetivo es volver a un escenario de violencia, como otras veces ha hecho la oposición, ¿no? De hecho, la oposición no ha renunciado a la violencia. No sé, esta tarde iba a haber una manifestación, las últimas que ha habido, todas han terminado en violencia, en el caos, porque es parte de la política. Ayer Aristóbulo, el vicepresidente Isturi, señalaba precisamente este asunto, es decir, nos han declarado la guerra, las manifestaciones de violencia, se han ido creando una situación complicada, difícil, desde el punto de vista de una crisis, además de todas las amenazas que hay en los entornos de Venezuela, para culpar al gobierno de los problemas. Y todo es porque no se ha aceptado la componenda de esta derecha venezolana que arribó a uno de los 5 poderes en el mes de diciembre y ha pretendido desde ahí permanentemente tomar medidas para desbaratar la revolución bolivariana. ¿Y no será, Lázaro, quizás, bueno, en su opinión, ya me dirá, que esta derecha venezolana se autopercibe con mucha más fuerza de la que tiene? Yo recientemente, el sábado, le hice una entrevista a Bernardo Álvarez, el presidente, el secretario ejecutivo del ALBA, y también el representante de Venezuela ante la OEA, y decía, una cosa es una derrota electoral y otra cosa es una derrota política. ¿No será que la oposición se está sobrevalorando y cree que tiene un escenario demasiado cómodo para revertir el proceso bolivariano? Mira, nadie pone en duda, todos los analistas, ninguno, serios, honestos, ponen en duda que el chavismo en Venezuela tiene la preponderancia hoy, tiene la mayoría. Que una parte de él, se calcula que más o menos un 10%, por determinadas razones y causas, votó siguiendo los cantos de sirena de esta oposición que decía que iba a resolver todos los problemas económicos, que no ha resuelto ninguno, sino todo lo contrario, lo ha agravado. Yo creo que no se puede de todas maneras desconocer que la derecha en Venezuela tiene un peso importante. Y ese peso se ha multiplicado además porque tiene una componenda internacional muy fuerte. Fíjate, el Grupo de los 7 hace una
declaración ahora en su última reunión. ¿Y qué es lo que hace? Pedirle a Maduro democracia, respeto a las leyes, o sea, se suma a la campaña internacional del referendo revocatorio, de la llamada ley de amnistía, que es una amnistía criminal porque contempla como 60 tipos de presos que nada tienen que ver con la política, hasta los traficantes de drogas que estuvieran en oposición al gobierno de Chávez saldrían al suelto, vaya, para ponerte un ejemplo. O los que han hecho corrupción de menores, o los que hicieron las guarimbas. Es decir, esa derecha tiene esa componente, tiene el apoyo de Estados Unidos, que es evidente. Fíjate, la cosa de la amenaza a la seguridad nacional, las declaraciones últimas, el propio John Kerry recientemente en una entrevista dijo que Maduro no terminaría su mandato. Obama por el estilo, el vicepresidente Biden, y lo peor es lo que se acaba de descubrir, el documento. Los propios líderes de la oposición son los primeros en decir que... No, porque están mandatados y tienen todo el apoyo de toda la derecha concertada. Y por último, el documento secreto del almirante Tit, el nuevo jefe del Comando Sur, donde están todas las medidas enunciadas para desestabilizar, tratar de desbancar de una manera u otra al gobierno bolivariano. Bueno, yo le propongo, Lázaro, ver el siguiente video que habla sobre cómo está reaccionando las fuerzas chavistas en Venezuela ante esta situación y también cómo van estos esfuerzos de estos tres exmandatarios con respecto al diálogo nacional entre oposición y gobierno en Venezuela. Veamos. El exmandatario se dirigió al centro de procesados militares conocido como Ramo Verde, donde sostuvo un encuentro que duró más de 2 horas, siendo esta parte precisamente de las acciones para buscar una solución dentro del marco del respeto a la autodeterminación y la soberanía en ese país. Zapatero forma parte de una comisión internacional que promueve el diálogo político convocado por el presidente venezolano Nicolás Maduro y avalado por organismos internacionales para buscar una salida a la situación que vive ese país suramericano. Aquí está Miranda en Guarena, diciéndole a quienes pretenden intervenir en Venezuela, quienes pretenden ofender a Venezuela, que nosotros llevamos en la sangre y en el alma el espíritu de los libertadores de este continente, que este es un pueblo de libertadores, de libertadoras, y que por eso nosotros vamos a defender el sagrado derecho a la autodeterminación, que no nos lo regaló nadie, nos los hemos ganado, nos los ganamos en Carabobo el 24 de junio de 1821, nos lo ganamos a lo largo de la historia, y lo recuperamos con la gran victoria popular de 1998 que colocó al comandante Chávez, y tenemos 18 años disfrutando plenamente del derecho a ser libre. Por eso, frente a la Carta de Almagro, la Carta Magna, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Eso es hoy lo que está defendiendo el pueblo bolivariano, el pueblo chavista, nuestro derecho a resolver nuestros propios problemas. Bueno, estas eran las palabras de Elías Agua, importante líder chavista, político en Venezuela, pero para analizar todo lo que está haciendo la derecha, para analizar también estos esfuerzos de paz que llevan estos tres exmandatarios, hay que también hablar de la reciente arremetida en la OEA contra Venezuela. ¿Cómo lo valora Lázaro Barreda? Bueno, arremetida, fíjate, el Consejo Permanente de la OEA respaldó precisamente la etapa del diálogo. Es inédito que incluso Almagro no fue al Consejo, Almagro que es una vergüenza para todas las fuerzas progresistas de América Latina. Almagro no fue a esa reunión y mandó a su representante, que es el jefe de su despacho. Después de presentar un informe de más de 120 páginas, donde hacía todas las acusaciones habidas y por haber, Almagro había estado reunido unos días antes con el propio, yo le digo Espoleta Ayud, Henry Ramos, porque ese hombre es un desastre. Que fíjate, increíble que un político como ese, con su historia, ese es un desastre, y con su proyección, incluso con su proyección pueda llegar a presidir la asamblea de ese país. Ese es un hombre desastre. Espoleta Ayud, reunido con el expresidente de Colombia, Uribe Álvarez Vélez,
reunido con la claque presidencial más antipopular. Y Almagro hacía, ¿cómo decirte?, se vanagloriaba de lo que estaba haciendo. Llevó su informe al Consejo Permanente de la OEA, no lo aprobaron. Incluso su propio representante no pudo hablar en la sesión, lo cual es inédito en ese Consejo Permanente. No pudo hablar. Y la OEA se pronunció por el diálogo, respaldo al diálogo. Yo creo que eso también fue una victoria importante, porque además la propuesta la hizo Argentina, cosa que no esperaba la derecha venezolana. Espoleta Ayub, lo que ha hablado en estos días del señor Macri, ni puedes imaginarte todas las barbaridades que ha dicho. Y yo creo que se logró el consenso de preservar la paz en América Latina en esa reunión. Pero Almagro está insistiendo en invocar la Carta Democrática Interamericana. En su informe llama la atención que no solo presentó los elementos que hacen posible la propia adopción de la aplicación de la Carta, sino que además, por eso te digo que es un desvergonzado, además en su informe presentó varias condicionalidades que hay que presentarle a Venezuela. ¿Cuáles son esas condicionalidades? Abolición del Tribunal Supremo, adopción de la ley de amnistía para liberar a los llamados presos políticos, hacer el referendo revocatorio que lo pone en crisis, no la ley, porque el gobierno venezolano y sobre todo la Comisión Nacional Electoral han sido respetuosas del cumplimiento de la ley. Bueno, ellos presentaron, tanto es así que nunca le han negado una victoria electoral a la oposición. No, fíjate que la propia Asamblea es el producto del respeto constitucional a las elecciones. Pero presentan una lista, compadre, que tiene el 40% de los nombres de la firma tienen irregularidades, incluida la cosa de San Nicolás del Peladero, de aquí de Cuba. 10.000 y pico de personas inscritas que están fallecidas. No se sabe cuántos menores que firmaron también. Entonces, con todas esas irregularidades, quedan en crisis con la presentación de esa solicitud de firma. Porque imagínate tú qué país que respete sus leyes y su constitución puede aceptar una demanda tan burda. No, y también hay una cosa, un elemento que está afectando también, yo creo, a la revolución bolivariana, son los ataques externos, el apoyo a esa oposición. Hablábamos de Argentina y de cómo el contexto los está ayudando, pero por ejemplo ahora mismo las declaraciones del posible presidente de Perú, Kuczynski, que ha dicho que asumirá posiciones fuertes, ya sabemos cuáles, con respecto a Venezuela. Bueno, hay varios países de América Latina que lo están haciendo. Fíjate, en el Consejo votaron por el diálogo, pero individualmente están pronunciándose constantemente por realmente, Aristóbulo decía ayer que no le han dejado a Maduro desde el 2013 ni un minuto de paz y tranquilidad para poder gobernar. Ha sido una cosa detrás de la otra en todas las agresiones urdidas y detrás de todo esto está evidentemente la mano siniestra de Estados Unidos, que uno se asombra. Porque fíjate, eso que yo te decía del almirante Tit es lo mismo que nos hicieron a nosotros al principio de la revolución. Es decir, todos los pretextos que se podían asumir para crear la crisis humanitaria y llevar al pueblo venezolano por hambre y enfermedades, que es lo que están tratando de hacer, llevarlo a desembocar en la crisis, que justifique entonces la intervención de los factores que se han puesto de acuerdo con Estados Unidos para destruir al chavismo y a la revolución bolivariana. Bueno, la historia se repite no solamente con la estrategia de Estados Unidos, sino también con parte de ella que es la OEA. Muchas gracias, Lázaro, por haber estado en la tarde de hoy junto a nosotros y por este análisis con respecto a la situación en Venezuela. Gracias.